y te pido por cada uno de mis hermanos aquí presentes que tomen las enseñanzas que se van a presentar para que su vida sea edificada en Cristo Jesús. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Bueno, vamos a comenzar con nuestro tema. Gracias, Gabino. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece es el nombre del tema para el día de hoy, ¿verdad? Sin duda es uno de los versos más famosos de las Escrituras, ¿verdad? El que tanto niños como adultos, muchos son capaces de memorizarlo rápidamente. La carta a los Filipenses contiene algunos de mis versos favoritos. Yo podría decir cuatro de mis versos favoritos. Al final los voy a citar. Y no se trata el tema de hoy de hablar sobre el contexto de Filipenses 4:13, ¿verdad? Ha habido muchos temas al respecto sobre Filipenses 4:13. Y de todas maneras, al final vamos a decir un poquito del contexto en el que fue dicho. Algunos de ustedes ya saben, porque son estudiosos de la palabra de Dios y también investigan, ¿verdad? Pero esperamos que todos sean edificados con el tema del día de hoy. Vamos a comenzar de todos modos en el libro de Filipenses, pues el propósito de esta mañana no es exaltar a Pablo, sino exaltar a Cristo en Pablo, ¿verdad? Dicho eso, quiero decirles que vamos a hablar de la persona de Pablo para exaltar a Cristo en Pablo. Yo tenía mucho tiempo queriendo dar un tema sobre Pablo. Pablo es de mis personajes favoritos de las Escrituras. Entonces, va a ser exaltar a Cristo en la persona de Pablo. Así como sería el gozo de Cristo también, ¿verdad? Que en cada uno de nosotros fuera exaltado Cristo. Exaltar a Cristo en Pablo. Echemos un vistazo en Filipenses capítulo 3, del 4 a 6. Pues es necesario ver la vida de Pablo, ¿verdad? De acuerdo a lo que yo ya les dije, de lo que se trata el tema. Entonces vamos a comenzar con Filipenses capítulo 3, versos 4 y 6, que dice así, la palabra de Dios, versos 4 al 6, dice: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno parece que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es por la ley, irreprensible. Son las palabras del apóstol Pablo en cuanto a su persona, ¿verdad? Entonces, Pablo era, antes de ser cristiano, era una persona muy docta en la ley de Dios, muy inteligente, muy letrado en las escrituras, y según la sangre, dice él, de la tribu de Benjamín, ¿verdad? Israelita era él. Y, y en cuanto al celo, el celo que tenía él por las cosas de Dios eran grandes, tanto que él era perseguidor de la iglesia pensando que hacía cosa buena, cuando en realidad estaba haciendo lo malo, ¿verdad? No conocía todavía a Cristo, no se daba cuenta de lo que él estaba haciendo. Entonces, en ocasión de su defensa ante los judíos, en Hechos capítulo 22, dice: yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, mas criado en esta ciudad, a los pies de Gamaliel, enseñado conforme a la verdad de la ley de la patria, celoso de Dios, como todos vosotros sois hoy. Criado a los pies de Gamaliel, todos ustedes son familiarizados con este nombre, con esta historia, ¿verdad? En el libro de Hechos capítulo 5, donde del versículo 29 en adelante, donde dicen los apóstoles: es primero obedecer antes a Dios que a los hombres. Ahí podemos ver de nuevo que se menciona a Gamaliel y dice la escritura que era un doctor de la ley, ¿verdad? Sin embargo, sobre la persona de Gamaliel, yo creo que ya estaba siendo tocado por el Espíritu Santo, porque él impidió en una ocasión, ¿verdad?
que actuaran en contra de los discípulos, ¿verdad? Convenciendo a los sacerdotes de que los dejaran ir. Usted puede leer ahí la historia, pero era un doctor de la ley, era un fariseo, también letrado, docto en las escrituras. Y Pablo fue criado a los pies de él. Entonces Pablo realmente era una persona, se podría decir, de los más sobresalientes, ¿verdad? Um, y celoso en las cosas de Dios. Y vemos a Saulo de Tarso, es decir, a Pablo, testificando ante no pequeña y enfurecida multitud, les testificaba de Cristo. Ahí mismo en el capítulo 22, el contexto del capítulo 22. ¿Y qué pasó pues? Vemos al mismo hombre, pero completamente transformado. Ya no es Saulo, ahora es Pablo. Tenemos allí entonces a Pablo testificando de Cristo y padeciendo persecución por causa del evangelio de Jesús. Aunque en realidad su testificación y predicación comienzan desde el capítulo 9 del libro de Hechos. Ya ven que en el capítulo 8 y el capítulo 7 es la muerte de Esteban. El capítulo 8, aparte de los últimos versos del capítulo 8, todavía hablan de Saulo un poco. Pero ya en el capítulo 9 y verso 20, dice la palabra de Dios: dice, y luego en las sinagogas predicaba a Cristo diciendo que éste era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos a los príncipes de los sacerdotes. Empero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, afirmando que este es el Cristo, ¿verdad? Pablo no tardó cuando se dio cuenta de que Jesús era el Cristo, no tardó en inmediatamente testificar y predicar el evangelio, porque esto le aconteció en Damasco y ahí mismo él comenzó su predicación. Entonces, el verso 23 dice, y como pasaron muchos días, los judíos hicieron entre sí consejo para matarle. Ahí empieza la persecución de Pablo. Fue un personaje que toda su vida tuvo persecución, toda su vida tuvo padecimiento por causa del evangelio, ¿verdad? Para predicar a Cristo y a Cristo crucificado y para salvar a otros. Entonces, muy rápido comienza su persecución también, ¿verdad? Aquel perseguidor de la iglesia, ahora los papeles se volteaban, ahora él era el perseguido por causa de la iglesia, ¿verdad? Por causa del evangelio. ¿Y cómo pudo la vida de un hombre dar semejante giro? ¿Cómo pudo pasar este hombre de perseguidor de la iglesia, de fiero enemigo del evangelio? Tanto que dice la escritura, ya ven que consistió en la muerte de Esteban, pero aún encarcelaba a los cristianos. Y dice que hasta los arrastraba. ¿Cómo pudo pasar de enemigo del evangelio a ser perseguido por causa del evangelio? ¿Verdad? La respuesta es porque él tuvo un encuentro con Cristo. Él se dio cuenta, ¿verdad? Del error que estaba cometiendo. Y después él fue gran predicador, ¿verdad? Fue el más exitoso, yo podría decir, hasta se podría decir, yo le digo el campeón del evangelio, ¿verdad? Ya que Elena Güey llama a Martín Lutero el campeón de la reforma, pues Pablo fue el campeón del evangelio, porque no hay otro personaje que haya tenido tanto éxito, ¿verdad? Aparte de Jesús, como Pablo, que predicó en todo el mundo conocido de aquel entonces. Y también padeció por esa causa grandes sufrimientos. El mismo Pablo narra sus sufrimientos en 2 de Corintios capítulo 11, 21 al 27. Pablo hace un pálido recuento de todas las cosas que le pasaron. No como presunción, ¿verdad? Sino como ejemplo para los
Corintios. En 2 de Corintios capítulo 11, 21 al 27, dice: dígolo cuanto a la afrenta, como si nosotros hubiésemos sido flacos, pero en lo que otro tuviese osadía, hablo con locura, también yo tengo osadía. Son hebreos, yo también. Son israelitas, yo también. Son simiente de Abraham, yo también. Son ministros de Cristo, como poco sabio yo hablo, yo más. En trabajos, Pablo dice que como poco sabio, porque sabe que no es bueno gloriarse como humano de las cosas que uno hace, ¿verdad? Pero él dice, por eso, como poco sabio, yo más. Dice, y más abundante en la predicación del evangelio. Dice, en azotes sin medida, en cárceles más, en muertes muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 39 azotes recibía. La ley decía en los libros de Moisés que no era permitido darles más de 40 azotes. Entonces, quizás por eso les daban 39 para no pasarse, ¿verdad? 3 veces he sido azotado con varas, una vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado en lo profundo de la mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad y peligros en el desierto, peligros en la mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y en fatiga, en muchas vigilias, en hambre y en sed. Padeció hambre, padeció sed, en muchos ayunos, padeció frío, dice, y en desnudez. Entonces, cuando leemos esto, hermanos, será poca cosa lo que padeció Pablo. Fue tremendo. Y si usted lee el libro de Hechos, ya ve que el libro de Hechos habla de Pedro y de Pablo, se enfoca más en esos personajes, escrito por Lucas. Pero del capítulo 13 en adelante, casi todo es de Pablo. Todo el libro hasta el final. O sea que la mayoría de los capítulos se los lleva Pablo. Y usted puede ver más a detalle todo lo que Pablo sufrió. Fue una persona que verdaderamente tomó su cruz y siguió a Cristo, que verdaderamente dejó todo lo que tenía y siguió a Cristo. Él es el máximo ejemplo, ¿verdad? Y ese es de los apóstoles, yo creo el único, si no me equivoco, que se atreve a decir que él es ejemplo, ¿verdad? Él dice, yo soy ejemplo, imitadme, dice, imitadme a mí, como yo también soy imitador de Cristo, añade. Entonces, es interesante cómo ese hombre, ¿verdad? De ser un acérrimo enemigo de la iglesia, se volvió un hombre perseguido fieramente, muchas veces a punto de la muerte. Un hombre que padeció bastante persecución, peligros de muerte. ¿Cómo pudo soportar tanto Pablo, verdad? De lo que le pasó. De los hombres que han sufrido, ha habido muchos mártires en la historia, ¿verdad? Y Pablo es uno de ellos. Yo diría que todos los que han sufrido, ¿verdad?, en la historia cristiana primitiva, pues más Pablo que ninguno, a excepción de la persona de Cristo que padeció por nosotros y viniendo a salvar a los mismos que le crucificaron, ¿verdad? Pero él se sometió completamente a la voluntad de su Señor, a la voluntad de Cristo, diciendo, ¿qué quieres que yo haga, Señor? Ahí en el encuentro con Cristo en Hechos capítulo 9 y verso 6, ¿verdad? Cuando dice que Pablo cayó a tierra, le dice Pablo, ¿qué quieres que yo haga, Señor? Entonces, la ceguera que tuvo Pablo, porque dice la escritura que el gran resplandor lo cegó, yo pienso que también fue porque Cristo quiso mostrarle que él estaba ciego, que era un pobre y un desnudo, ¿verdad? Y él tuvo días de reflexión para poder darse cuenta, para poder reflexionar. Y así como él era celoso de las cosas de Dios, ese celo no iba a desaparecer. La diferencia es que Pablo ahora pondría la otra mejilla, ¿verdad? Casi todo lo que escribe Pablo, si usted lo compara con las enseñanzas de Cristo, están muy, muy parecidas. Porque yo me di a la tarea, ahora que preparé este estudio, de comparar
las enseñanzas de Pablo con las enseñanzas de Cristo. Y ese es lo que le pasó a Pablo. Él ahora estaba reflexionando en los días de su ceguera, y ahora Pablo iba a poner la otra mejilla, ¿verdad? De ser perseguidor de la iglesia iba a ser perseguido. Aquí hay un verso en el que podemos hacer una breve reflexión, en Hechos 9:15. ¿Quién me quiere ayudar con Hechos 9:15? Ajá, ¿y el otro? ¿El que sigue, Toño? Ahí está. ¿Por qué digo que hay que reflexionar en ese pasaje? Porque aunque a la vista de los hombres, en ocasiones, el sufrimiento y las cosas que uno padece, cualquier cosa que usted esté padeciendo, sea hambre, sea muerte, sea enfermedad, sea pobreza, sea cualquier necesidad que usted tenga o que usted esté padeciendo en su vida, el Señor Jesucristo ya tiene planes. En la vida de Pablo ya tenía planes el Señor Jesucristo. Fíjense, estaba anticipando el sufrimiento de Pablo. Dice, porque yo le mostraré cuánto le es necesario que padezca por causa de mi nombre, ¿verdad? Los pensamientos del Señor son más grandes que nuestros pensamientos y sus caminos más grandes que nuestros caminos. ¿Quién como hombre pudiera imaginar que con todos esos sufrimientos, con todos esos padecimientos, él iba a glorificar a Cristo? Y no solo eso, sino que iba a agrandarse más el poder del evangelio. En la debilidad de Pablo, el poder de Dios se iba a perfeccionar, ¿verdad? Dice, a través de los sufrimientos de Pablo por causa de Cristo, es como Cristo atraería a muchos a él, ¿verdad? Era necesario que Pablo padeciese persecución, frío, hambre, naufragio, azotes, todo tipo de violencia, ¿verdad? Que aquel hombre fuerte se volviera débil. Era necesario que aprendiera la gracia de Cristo, para que aprendiera que en la debilidad del hombre se perfecciona el poder de Dios, ¿verdad? Entonces, segunda de Corintios capítulo 12, 9 al 10, dice así la palabra de Dios. Verso 8, por lo cual 3 veces he rogado al Señor que se quite de mí. Habla Pablo de su aguijón, ¿verdad? El aguijón que tiene en su carne. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi potencia en la flaqueza se perfecciona. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis flaquezas, en mis debilidades, porque habite en mí la potencia de Cristo, ¿verdad? Pablo algunos dicen que una cosa, otros otra. Yo pienso que Pablo padecía una enfermedad, ¿verdad? Porque él dice que es en su carne, y Cristo le dice, no te la he de quitar, pero bástate mi gracia, ¿verdad? Bástate mi gracia. Y en la debilidad de Pablo, en el sufrimiento de Pablo, Cristo iba a mostrar el poder de Dios, ¿verdad? Ahí es donde Cristo aprovecha a veces para atraer personas a Él. Uno no sabe hasta dónde es el alcance de Dios. Como dije, sus caminos son más altos que nuestros caminos. Como cristianos, podemos decir que ningún hombre es ejemplo, ¿verdad? A veces solemos decir que solo Cristo es ejemplo, y sí, es el máximo ejemplo, ¿verdad? Pero sin duda la Biblia nos habla de grandes hombres, nos enseña claramente de hombres finitos, hombres con debilidades, ¿verdad? Que fueron aprovechados por Dios, que llegaron a ser ejemplo en sus vidas, ¿verdad? Desde antes que Dios los tomó para sus propósitos. Entonces, Pablo es uno de ellos, hombres que se han dejado moldear por el alfarero, ¿verdad? Como Pablo,
Pablo se fue dejando moldear poco a poco hasta que su vida llegó a ser a la imagen y semejanza de Cristo. Su vida ciertamente constituye un ejemplo para cada uno de nosotros. Él es el que dice, sed imitadores de mí, ¿verdad? Dice ahí en Filipenses 3:17, vamos al libro de Filipenses. Filipenses 3:17, ahí vamos a leer ese verso. Dice así la palabra de Dios. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad los que así anduvieren como nos tenéis por ejemplo. Sed imitadores de mí. Primera de Corintios 11:1 también nos dice lo mismo. ¿Quién quiere leer Primera de Corintios 11:1? Sed imitadores de mí, así como también yo soy de Cristo, ¿verdad? Entonces, Pablo, él dice sin temor a equivocarse que él es un imitador de Cristo. Él sabe que ha vivido su vida, de acuerdo a la voluntad de Dios, se ha rendido a la voluntad de Dios, ¿verdad? ¿Y será que nosotros entonces debemos imitar a aquel hombre? Para que nosotros podamos decir como Pablo, porque las enseñanzas que Pablo dejó en la Escritura son, imagínense, hasta el día de hoy, algunos de sus versos son de nuestros versos favoritos. Pablo tiene versos tan conocidos como el de Filipenses 4:13, pero para que nosotros lleguemos a decir, como Pablo dijo en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿verdad? Un verso que, como yo dije al principio, tiene su contexto, ¿verdad? Y yo he escuchado a muchos decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, la mayoría de las veces que se escucha a alguien decir, todo lo puesto en Cristo que me fortalece, no es cuando la persona está sufriendo padecimiento, cuando la persona está sufriendo persecución, cuando la persona está sufriendo algún tipo de afrenta, ¿verdad? Que es en ese contexto en el que Pablo lo dice, ¿verdad? Viendo ya todo lo que vimos del personaje, vamos a Filipenses 4:13 y vamos a leer desde el verso 10. Dice, mas en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin haya reflorecido vuestro cuidado de mí. Les agradece a los filipenses porque ellos enviaron una ofrenda, todo lo que Pablo necesitaba, se lo enviaron a donde él estaba preso. Si leen la carta de los filipenses van a ver que fue escrita en las prisiones de Pablo. Él dice, menciona muchas veces ahí que él está en sus prisiones. Sin embargo, él recibió de los filipenses alguna buena ofrenda, ¿verdad? Y por eso dice, en gran manera me gozo. Y varias veces en la carta de los filipenses él menciona ese gozo que tiene, así como en otras cartas, en sus padecimientos. Dice, de lo cual aún estabais listos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo en razón de indigencia, o algunas versiones dirán, no lo digo en razón de escasez, pues he aprendido a contentarme con lo que tengo. Fíjense, pongan atención a la razón por la cual Pablo termina diciendo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo dice, no lo digo en razón de escasez, pues yo he aprendido a contentarme con lo que tengo. Sé estar humillado. El hombre que antes humillaba, ahora por muchas formas, de muchas maneras, él padecía esa humillación. Sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado, así para hartura como para hambre, persecución, hambre, desnudez, frío, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Ese es el contexto de de Filipenses 4:13. Pero él añade diciendo, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿verdad? Esa es la manera en que nosotros como cristianos debemos tomar el verso de Filipenses 4:13, ¿verdad? Y no con
con algún anhelo de éxito mundano, porque hay personas que lo han utilizado. Y sí es cierto, cualquiera tiene el derecho de decir o de hacerse, de aferrarse y hacerse de este verso, ¿verdad? Y yo no me atrevería a decir que no puede, porque en Cristo todo se puede. Pero Pablo dice, todo lo puedo en Cristo, significando así que es sometido a la voluntad de Cristo y a los planes de Cristo y estando en los caminos de Cristo. Y si es la voluntad de Cristo, ¿verdad? Y entonces el Señor te fortalecerá, sí, la promesa es para todos. Pero no es así como Pablo lo intentó decir, ¿verdad? No es con el anhelo, como yo dije, de algún éxito banal, perecedero, sino en las aflicciones, en los dolores, en las necesidades. Cada uno de nosotros padecemos diferentes cosas y a cada uno de nosotros quizás en alguna experiencia Cristo nos ha fortalecido, ¿verdad? En las enfermedades. ¿Cuántos hermanos no hemos visto enfermos aquí en la iglesia? ¿Verdad? Y se ora por ellos. Y el Señor sabe al último si le va a dar la sanidad o no, ¿verdad? ¿Y debemos aceptar la voluntad del Señor? Claro que sí. Pero ahí es donde deberíamos decir como Pablo y gozosos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque ¿saben por qué Pablo estaba gozoso de decir que Cristo le fortalecía y que por eso él podía? Porque Pablo, si leemos sus escritos, él sabía que venía algo mejor. Sabía que Cristo traería la restauración de todas las cosas. Él sabía que los muertos en Cristo resucitarían incorruptibles, ¿verdad? Él sabía que peleaba la buena batalla y que anhelaba una patria mejor, es decir, la celestial. Él sabía que los sufrimientos de este mundo no eran en nada, según sus escritos, comparados con la gloria venidera, escribe él. Entonces, él tenía la plena confianza y la plena seguridad de que su vida estaba dominada y controlada 100% por Cristo, cada parte de su vida, ¿verdad? Y por eso él, enfermo, en la cárcel o en cualquier situación que él se encontrara, él decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿verdad? Entonces nosotros igualmente, enfermos, has perdido un ser querido, estás padeciendo hambre, estás padeciendo necesidad, trabajo, cualquier cosa que estés padeciendo en tu vida, tú puedes decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero para eso tienes que tener la seguridad de que Cristo está dominando tu vida, cada detalle, cada aspecto de tu vida, y que estás actuando conforme a la voluntad del Señor. Y sí es verdad, estamos en un mundo caído, un mundo que padece tristeza, un mundo que padece las consecuencias del pecado, las enfermedades. Yo mismo en mi familia tengo enfermos, ¿verdad? Ahí en México. Pero no me gusta hablar mucho de mí. Yo a veces oro y digo al Señor, Señor, ¿por qué otra vez? Porque yo desde los 16 años, hermanos, todas las enfermedades de mi familia han recaído sobre mí en la manera de que el apoyo financiero, monetario, allá ustedes saben cómo es, pues siempre recae sobre mí. Y la última cirugía que tuvo mi mamá, yo oré al Señor y le dije, Señor, pero otra vez, ¿verdad? A veces uno reniega poquito del Señor, pero a mí verdaderamente Cristo me ha fortalecido, ¿verdad? Y el último, mi hermana acaba de tener su bebé, nació sin una manita, pero yo primero renegué y después me puse a orar y sentí esa fortaleza de nuevo. Y yo le dije, yo tenía mucho anhelo de que si yo tenía un niño le íbamos a poner Elías. Yo hablé con mi hermana y le dije, hermana, ponle Elías. Y yo le dije los motivos, le dije, a mí me gustaría apoyarlos a ustedes, pero yo quiero que ustedes enseñen a ese niño en el camino de Dios, porque a él le va a faltar su manita, pero si está Dios con él, ¿quién contra él? Y mi hermana le puso Elías, ¿verdad? Al niño. Y yo me sentí reconfortado, porque los planes del Señor son más grandes que los míos. Yo nunca imaginé que mi padre y mi madre iban a venir al Evangelio. Y sé que aún
en sus defectos como en los míos. Todos necesitamos crecer en Cristo, pero están ahí y se bautizaron, también mi hermana, ¿verdad? Entonces, ¿cómo sé yo los planes que tiene el Señor, aún en los padecimientos de mi familia, en los padecimientos que tienes tú, cualquier cosa que estés pasando en tu vida? Ahí es donde debemos hacernos del verso y decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Estoy seguro, hermano, sin temor a equivocarme, porque lo he vivido, llevo 8 años en esta iglesia. He visto los padecimientos de uno y los padecimientos del otro. Oren por mí, oren por esto, oren por el hermano, ¿verdad? Y ciertamente nuestra responsabilidad es hacerlo y asistirlos también en sus necesidades, pero nunca abandonarlos, ¿verdad? Pero, hermanos, eso va a seguir pasando todo el tiempo hasta que Cristo venga y restablezca todas las cosas, ¿verdad? Que ponga todas las cosas en su orden. Cuando el mundo dice la Escritura que no va a haber más muerte, más dolor, más llanto, más sufrimiento, es esa patria la que nosotros buscamos, ¿verdad? Es ese anhelo el que nosotros nos debe mantener fuertes, tener la seguridad de que Cristo lo prometió y Cristo lo va a restablecer, que el dolor que ahora sufrimos y padecemos va a tener su final. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Dice Pablo. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? La muerte no tendrá más poder, ¿verdad? Entonces, ahí, hermanos, debemos decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿verdad? Y es ahí donde Dios te va a usar. Cuando Pablo se convirtió, Pablo nos dejó grandes tesoros en sus escritos. Él escribe, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Se acuerdan que yo les dije que al final se los iba a decir? Ahí están. Yo cuando yo me bauticé, este verso duró ahí en mi puerta, duró como 2 años o 3 años pegado, y otros cuantos, y algunos eran de Filipenses. Pero las cosas que para mí eran ganancia, otro verso, las he considerado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún considero todas las cosas como pérdida por el eminente conocimiento de Cristo Jesús, Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo aún por basura para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi justicia que es por la ley, sino la que es por la fe. Pablo, de todos los escritores bíblicos, Pablo es el que más entendió lo que es justificación por la fe, ¿verdad? Un concepto que nosotros tenemos que tener bien en nuestra mente. Justificación por la fe. Pablo entendió que él no tenía justicia propia. Incluso llega a decir, miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este yugo de muerte? Gracias doy a Jesucristo, dice, ¿verdad? Esa es justificación por la fe, que saber, tener la seguridad completa de que en Cristo hay salvación y salvación eterna. Dice Pablo, porque Dios es el que en vosotros obra así el querer como el hacer por su buena voluntad, ¿verdad? Es otro verso que muchos conocen. Dice Filipenses 2:13 y dice el 14, haced todo sin murmuraciones ni contiendas, para que sean irreprensibles y muy sencillos hijos de Dios, sin culpa, en medio de esta nación maligna y perversa, entre los cuales resplandecen como luminarias en el mundo, reteniendo la palabra de vida, para que yo pueda gloriarme en el día de Cristo, que no he corrido en vano ni trabajado en vano. ¿Por qué les leí hasta ahí? Porque ciertamente no corrió en vano, ni trabajó en vano, y ni siquiera tenía idea Pablo de los alcances que iba a tener su vida y su ministerio. Los caminos del Señor mucho más altos. Entonces, él murió, pero sin darse cuenta hasta dónde, el alcance tan tremendo que iba a tener ya vamos a acabar, su ministerio, ¿verdad? Dice Pablo en el
Filipenses también dice, y quiero, hermanos, que sepan que las cosas que me han sucedido han redundado más en provecho del evangelio. ¿Ven? Él sabía que lo que él estaba padeciendo, dice yo, quiero que sepan que ha redundado más, ¿cómo dice otra versión? Redundado más en provecho del evangelio. Ha traído más beneficio. Es el capítulo 1, verso 12. Y quiero, hermanos, que sepan, Filipenses 1, 12. ¿Quién lo tiene? ¿Cómo dice? Contribuido. Y quiero, hermanos, que sepan que las cosas que me han sucedido han contribuido más en provecho del evangelio, de manera que mis prisiones han sido célebres en Cristo, ¿verdad? Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios. Dice, haga en nosotros este sentir, el que hubo en Cristo, que él siendo como Dios, no usurpó ser, no quiso ser como Dios, sino se dejó lo que él era y se humilló a sí mismo, dice. Las mismas enseñanzas de Cristo, él nos enseña a ser siervos antes que señores, ¿verdad? Entonces, son tesoros grandísimos el que tiene las escrituras de Pablo. Dice en Colosenses, dice que ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, ¿verdad? Tremendo lo que Pablo hizo por la iglesia del Señor, ¿verdad? Y todo lo hizo, ¿por qué? Porque por Cristo, ¿verdad? Antes que él lo hizo por Cristo, porque Cristo estaba presente en su vida, ¿verdad? Detrás de Pablo estaba Cristo cuidando de la iglesia, estaba Cristo predicando su evangelio, estaba Cristo padeciendo los sufrimientos y las persecuciones que padeció Pablo, porque él las padeció primero, ¿verdad? Y asimismo las persecuciones, los sufrimientos que padecemos nosotros, Cristo los padeció primero. Él ya probó de la hiel que nosotros estamos probando, pero a la verdad Él restituirá todas las cosas, ¿verdad? Entonces espero, hermanos, que hayan tenido gozo, ¿verdad? De haber recibido este mensaje y que lo apliquen en sus vidas, que se hagan de Filipenses 4:13 también para decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Vamos a ponernos de pie y a entonar el último himno, que es el 173.